a un periodista de larga trayectoria, un periodista con experiencia, un periodista al que respetamos y admiramos. Es escritor, es autor del libro García Luna, El Señor de la Muerte. Y bueno, le tenemos que preguntar sobre García Luna, sobre Calderón, luego de que la revista Proceso precisamente señalara que, de acuerdo a un testigo, García Luna movió todo para aniquilar a los Arellano Félix y beneficiar al cártel de Sinaloa. Luego la polémica que se ha desatado por lo que dijo Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, sobre una investigación internacional en contra de Felipe Calderón, lo que ha hecho enojar al expresidente panista de México, conocido en las malditas redes sociales como el comandante Borolas. Pero también quiero que nos dé su opinión acerca del brother Ricardín, de Alito Moreno. Resultó otro brother del presidente nacional del PRI, y de todo lo que se viene luego precisamente de las publicaciones que da a conocer, que exhibe Laida Sansores. Hay que hablar también de los salinistas que andan desatados. En fin, tantos temas sobre la mesa, querido Paco Cruz. Saludo con mucho gusto al maestro Francisco Paco Cruz. ¿Cómo estás, Paco? Vicente, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya, mira, bien, como dices tú, es una agenda cargada, ¿no? Como que digo que los demonios de la sucesión andan sueltos ya, porque todo esto se da en ese proceso, ¿sí? Aunque nos falta todavía el 2023, pero todo se enmarca ya en el proceso de sucesión de 2023. Así que tú dices por dónde empezamos, Vicente. Bueno, si te parece, por lo que está ocurriendo en el Estado de México, que tú lo conoces bien, si te parece, porque allá incluso se ha hablado de reuniones de Ana Lilia Herrera, que fue desplazada pues desde el poder priista para que quedara como candidata del Moral rumbo al 2023. Se ha hablado incluso de que Ana Lilia Herrera ha tenido acercamientos con el equipo de la profesora Delfina Gómez, que encabeza Horacio Duarte. ¿Qué se está moviendo y cómo los hilos salinistas que andan desatados y los que no son salinistas, pero que sí del grupo Atlacomulco se están moviendo? ¿Qué está pasando, mi querido Paco Cruz? Porque te he visto también activo publicando en redes sociales sobre este tema. Vicente, mira, ¿qué te parece si lo enmarcamos primero? Porque sí es una ofensiva, salinista abierta, ¿sí? Por varios frentes. Primero, en la Ciudad de México, a través de quien, bueno, ya lo conoces tú, Roberto Madrazo Pintado, a través de Latinos, que es el principal benefactor de este canal de noticias que encabezan Carlos Loret de Mola y Broso, Beatriz Paredes Rangel, Enrique de la Madrid Cordero, y Ildefonso Guajardo, Claudia Ruiz Salinas, que mira, olieron una debilidad de Alito Moreno y se lanzaron todos como en orquesta, dirigidos por el titiritero mayor que es Carlos Salinas de Gortari. Y esa misma rama, ese mismo titiritero está moviendo los hilos del Estado de México, ¿sí? Apoyando abiertamente a la diputada federal Ana Lilia Herrera Ansaldo, ¿sí? Tú y yo habíamos comentado el destape de Alejandra del Moral Vela era clarísimo hace meses. No había engaño, no había nada. Que la diputada Herrera quisiera verlo así, eso ya es su problema, pero había todos los visos, había señalamiento, lo afirmamos aquí, no había ninguna equivocación. Mira, Alfredo del Mazo Maza, que es el gobernador, y su primo, Enrique Peña Nieto, el expresidente, jamás iban a apoyar a Salinas o a un proyecto salinista. Enrique Peña por una razón, porque al final de su administración lo engañaron. Se siente él defenestrado del salinismo, lo dejaron solo, así que no iba a votar por otro salinista. Alfredo del Mazo Maza recuerda, jamás
jamás apoyaría un proyecto salinista. Si lo aplastan en el proceso y lo someten, eso es otra cosa. Pero recuerda, mira, en 1987, en el proceso de sucesión de Salinas, de Miguel de la Madrid Hurtado, Alfredo del Mazo González, el papá de Alfredo del Mazo Maza, cometió un error. Enrique de la Madrid le dijo, recuerda que eran muy unidos, de la Madrid llamaba a Alfredo del Mazo Maza el hermano que nunca tuve. Así que era familiar. Enrique de la Madrid le decía tío. Era un hombre cercano a la familia. Miguel de la Madrid lo impuso como gobernador con López Portillo del Estado de México. En 87, cuando se llega a la época de sucesión, Enrique de la Madrid le filtra a Alfredo del Mazo, a Alfredo del Mazo González el tapado es de las iniciales SG. Alfredo del Mazo González salió confiado pensando que era Sergio García Ramírez, y lo destapó y fue el 4 de octubre de 1987. Poco después, Salinas de Gortari, Carlos Salinas de Gortari se dio a decir, no, el tapado soy yo, avalado por Miguel de la Madrid. Así que Salinas lo vio como una traición, como un intento de defenestrarlo, no como un error salido de Enrique de la Madrid. No como un error. Entonces, apenas tomó posesión, Carlos Salinas de Gortari defenestró, persiguió y humilló a Alfredo del Mazo González. Lo expulsó del país, lo desterró. Con chamba, pero lo desterró, no le dejó hacer nada. Alfredo del Mazo Maza vivió ese proceso, vivió la humillación. Alfredo del Mazo González nunca superó, cayó en una profunda depresión hasta que se murió. Todo ese tiempo vivió, aunque intentaron rescatarlo, intentaron hacer todo, nunca se repuso de la defenestración. ¿Cuándo y cómo Alfredo del Mazo Maza va a apoyar un proyecto salinista si ya lo conoce? Él sabe que es un monstruo. Así que era clara el destape de Alejandra del Moral Vela como su sucesora. Pero recuerda, están en juego 12.5 millones de votantes, más o menos. Ahora son 12.3. Para las elecciones eran 12.5, 12.7, es el cálculo. Así que los salinistas que hay en el grupo Atlacomulco, encabezados por Arturo Montiel Rojas, tío de Peña, y Emilio Choife Chemor, hay dos salinistas que están empujando a Ana Lilia para que encabece un ataque frontal al gobernador del Estado de México. Es eso, un ataque frontal, una rebelión abierta, ¿sí? Ana Lilia Herrera Ansaldo no tendría sola fuerza para enfrentar al expresidente Peña, tampoco al gobernador Alfredo del Mazo. Ahora mira, hay otra. En 2017, cuando estaba en juego la sucesión del Estado de México, Ana Lilia Herrera Ansaldo le tendió una trampa abierta a Alfredo del Mazo Maza y se autodestapó como candidata a la gubernatura. Fue necesario un manotazo del presidente Enrique Peña para que Ana Lilia se sometiera, agachara la cabeza y aceptara a Alfredo del Mazo Maza. Y luego tienes otro jugador ahí también, Erubiel Ávila Villegas, otro salinista que nunca se ha llevado bien con Del Mazo. Así que Del Mazo no tuvo ninguna duda, Peña tampoco. Así que hoy es el proyecto salinista contra el proyecto del expresidente Peña y de Alfredo del Mazo Maza. ¿Quién va a tener más poder? Bueno, pues ya lo veremos de aquí. En enero es el destape abierto. Sí, ahora la Alejandra del Moral Vela, que además, mira, hay que decirlo, viene con Enrique Peña Nieto y con Alfredo del Mazo Maza desde 2004, ¿eh? Y otra cosa que debemos recordar, Alejandra del Moral Vela fue artífice del fraude para imponer
Alfredo del Mazo Maza como gobernador del Estado de México. Ella era la dirigente del PRI y ella fue el artífice del fraude. Sin ese fraude, Alfredo del Mazo Maza no habría sido nunca gobernador y habría ganado como ganó la maestra Delfina Gómez Álvarez. En ese ataque frontal Oye, que Paco, encabeza la diputada Ana Lilia Herrera, respaldada por el salinismo, pues mira, hubo una reunión que ya no se desmintió, hubo una reunión con la maestra Delfina Gómez Álvarez el fin de semana. ¿Sí? Dijeron que fue un encuentro fortuito, de producto de la casualidad. Sí, mira, yo digo qué casualidad, un evento en el mismo lugar, a la misma hora, y solo les faltó decir en el mismo salón. No, mira, fue un ataque abierto a Alfredo del Mazo Maza y a su candidata favorita o precandidata, Alejandra del Moral Vela. Entonces, tiene que verse por la lucha salinista en el proceso del poder y de las elecciones presidenciales de 2024. Y eso se enmarca, que tú lo has visto esta semana con claridad, todos los salinistas salieron en banda a autopromocionarse, a autodestaparse como precandidatos presidenciales del PRI, al que tú le veas, al que vayas. Enrique de la Madrid, recuerda, mira, nada más un recuerdo, el 13 de febrero de 2009, Miguel de la Madrid Hurtado dio una entrevista a radio y televisión, se la dio a Carmen Aristegui, y en esa entrevista, Miguel de la Madrid Hurtado acusó de corrupción a Carlos Salinas de Gortari, y a Raúl Salinas de Gortari lo acusó de estar involucrado con el narcotráfico. Un día después enviaron una carta para desmentir esa entrevista. La carta es casi clarito que pudo, del único personaje que pudo haber salido fue de Enrique de la Madrid Cordero. Sí, prefirió hacer pasar a su padre como loco y apoyar a Salinas. Finalmente ya se iba a morir su padre y a partir de allí despegó su carrera política. Es un tipo mediocre. Bueno, nada más hay que oír lo que a quién quiere como secretaria de Gobernación. Sí, entonces yo recuerdo algunas preguntas de aquella entrevista que le hicieron cuando acusa a Raúl Salinas y a Carlos Salinas de corrupción y de involucramiento con el narcotráfico. Le preguntan con quiénes tiene relación y el presidente o el expresidente de la Madrid señaló, no sé exactamente lo que le dieron dinero para los que le dieron dinero para llevárselo a Suiza, a Raúl Salinas. Acuérdese que un grupo de empresarios reconocieron una parte de ese dinero. Le preguntan, ¿por complicidad? ¿Era dinero del narco? Y responde el expresidente Miguel de la Madrid, seguro que sí. Entonces, es el grupo salinista en pleno. Y luego, bueno, de Beatriz ya platicamos. Ella reúne todos los vicios y toda la corrupción del PRI desde Luis Echeverría Álvarez hasta llegar a Salinas, que la encumbra. ¿Sí? Roberto Madrazo Pintado, pues es hechura también de él y de Carlos Jan González, que era prácticamente su padre adoptivo, después del asesinato o del avionazo en el que murió su padre. Y Claudia Ruiz Salinas, mira, hasta 2003, cuando ya tenía 30 años de edad, ella se paseaba por Europa gastándose el dinero, sin importar el asesinato de su papá y probablemente de su tío, pero mira, se paseaba por Europa bajo el nombre de Claudia Ruiz. Nunca usaba el Salinas. Está documentado. ¿Por qué? Porque también despreciaba el Salinas. Recuerda que Raúl Salinas fue juzgado y condenado por la autoría intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. Fue necesaria la intervención del presidente Fox hasta 2005, aunque lo ha negado, ¿sí? Una negociación directa con Carlos Salinas para que liberaran y exoneraran a Raúl Salinas de Gortari. Entonces Claudia se paseaba libre con el apellido de Fenestrado, nunca lo usó.
¿Cómo la convenció Carlos Salinas de Gortari? No lo sé. Mentiría si digo, pero fue Carlos Salinas el que la convenció, eso hay evidencias de sobra, la convenció, la regresó a México, la introdujo a la política y mira, te voy a dar un dato que es bien fundamental que nadie se acuerda, pero que lo publiqué en 2014 en un libro que se llama Los Juniors del Poder. La carrera de Claudia se ha consolidado desde que en septiembre de 2006 la integró al panismo que iba a gobernar el país y a partir del 1 de diciembre de este año la impuso Carlos Salinas como jefa de asesores o coordinadora de asesores del secretario de Seguridad Pública. ¿Y sabes quién es el secretario de Seguridad Pública? Genaro García Luna. Claudia Ruiz Salinas inicia verdaderamente su despegue político como alumna y bajo la tutela de Genaro García Luna. 2 años después la llevan a la PGR y después Salinas, con el colmillo que tiene y con los hilos que mueve, la incrusta en el equipo de Enrique Peña Nieto. Y es el despegue de Claudia Ruiz Salinas, secretaria de Turismo, todo lo que tú quieras. Hoy, Claudia representa la cara nice o la cara bonita de los salinistas, pero en realidad representa el retorno de los brujos. Pero es el salinismo en pleno que ha tomado varias aristas para atacar primero la dirigencia de Alejandro Moreno Cárdenas en el PRI y segundo, el nombramiento de Alejandra del Moral Ávila como precandidata del PRI al gobierno del Estado de México. Es decir, el salinismo ha visto un poco de sangre, de debilidad y está atacando por todos los frentes que puede. Es la única forma de regresar al poder y de asentarse en el poder, Vicente. Entonces confirmas lo que siempre he dicho, que en la política no hay coincidencias, Paco, porque ayer circulaba en redes sociales esta fotografía de Claudia Ruiz Salinas, de Beatriz Paredes, de Ildefonso Guajardo y de Enrique de la Madrid, quien por cierto ya estaba señalando como posibilidad en la Secretaría de Gobernación a Lili Téllez. Estamos hablando de la exsecretaria de Relaciones Exteriores con Peña Nieto y alumna, dices tú, de Genaro García Luna, Claudia Ruiz Massieu, sobrina de Carlos Salinas de Gortari e hija del asesinado José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI, de Beatriz Paredes Rangel, senadora del PRI, autodestapada como precandidata o aspirante a la candidatura de oposición en el 2024. Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía de Enrique Peña Nieto y actual diputado federal por Nuevo León por el Partido Revolucionario Institucional, y Enrique de la Madrid, este junior de la dinastía de la Madrid, quien fuera también secretario de Turismo en tiempos de Peña Nieto. Y para que sea la cereza del pastel, pues nada más leo hace una hora lo que comenta Vicente Fox Quesada, el expresidente panista de México, por toda la relación que acabas de hacer, mi querido Paco. Todo encaja perfectamente. Fíjate lo que escribe Vicente Fox. Alguno haría una buena presidencia. Todas y todos deben ir al gabinete. Otro tanto debe aportar el PAN y el PRD. Imagínense ese gabinetazo de coalición chingón. Vamos, México, sí se puede. Pues el gran panista aplaudiendo a los priistas que se reúnen ahí frente al Monumento a la Revolución, mi querido Paco. Pero claro, Vicente, nada más recuerda. ¿Por qué Vicente Fox movió los hilos de la presidencia para que un juez federal perdonara, exonerara y liberara a Raúl Salinas? Tienes que recordar que en el gobierno de Salinas, Carlos Salinas de Gortari ordenó reformar la Constitución para que el hijo de un mexicano de un extranjero
pudiera ser presidente de la República. Recuerda que antes tenía que ser mexicano, hijo de padres mexicanos, nacidos en México. Carlos Salinas de Gortari reformó la Constitución para abrirle la puerta a Vicente Fox Quesada. Todo mundo en aquella época, recuerda, pensaba que le estaban abriendo la puerta a Carlos Jan González, que parecía, porque luego aclararemos esto, hijo de alemán, que en realidad era un hijo de mexicano, pero parecía hijo de alemán y creían que era la dedicatoria para Carlos Jan González, pero era una dedicatoria para Fox. Recuerda, recuerda, Carlos Salinas le abrió la puerta al PAN para gobernar a través de las concertaciones. El PAN nunca ganó nada. Carlos Salinas se lo regaló. ¿Por qué? Porque la cúpula panista de esa época, encabezada entre otros por Diego Fernández de Ceballos, no solo validó el fraude electoral de 88, sino que encabezó las iniciativas para destruir y quemar las boletas electorales de 1988, en las que estaba el fraude escandaloso para impedir la llegada de Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia de la República. Entonces todo encaja, pero claro, y recuerda después, Fox traicionó al PAN y apoyó a Peña para llegar a la presidencia. Así que todo encaja muy bien. Y recuerda, Claudia desciende de una familia que desde los 50 se siente predestinada a gobernar. Raúl Salinas Lozano, su abuelo, pensaba que ellos pertenecían a una clase élite, a una sangre azul que debía gobernar este país por décadas. Recuerda que cuando Carlos Salinas en octubre de 87 es declarado o destapado como candidato presidencial del PRI, va con su padre y le dice, nos tardamos 24 años, pero llegamos. ¿Sí? Y va con su tío Antonio Ortiz Mena, que era el cacique de los economistas de este país, secretario de Hacienda en dos sexenios, y le dice, nos tardamos 24 años, pero llegamos, 25, dicen algunos, tardaron 24, pero llegamos a la presidencia. ¿Sí? Desde Raúl Salinas se sentían una clase privilegiada, se sentían los Kennedy de este país. Salinas intentó reinventar, Salinas Carlos, el concepto de realeza, y quiso emular al general Plutarco Elías Calles, jefe máximo de la revolución, para convertirse en el jefe máximo de la presidencia de este país. Nunca ha dejado de soñar con la presidencia. Claudia en ese proceso perdonó todo. Recuerda, a mí me queda muy grabado cuando Noroña le dice, pero Carlos Salinas mató a su papá, y que ella se va. Y esa es la realidad, los hilos de aquel asesinato en septiembre de 1994 llevaban a la oficina presidencial, terminaron por acusar a Raúl Salinas. Recuerda, a través de un complot en el que participaron varios detenidos, pero uno que nunca apareció, el diputado Manuel Muñoz Rocha. Y cuando todo mundo decía y señalaba de aquella asociación y complot con el narcotráfico para asesinar a José Francisco Ruiz Massieu, recuerda que hubo versiones nunca investigadas, aclaro, versiones y rumores de que Raúl Salinas de Gortari era el asesino intelectual o autor intelectual del asesinato por motivos de sexualidad, porque no le gustaba la sexualidad de su cuñado José Francisco Ruiz Massieu. Sí, que ya vivía separado de Adriana Salinas de Gortari. Pero nunca se investigaron esos nexos, esos lazos. Cedillo tuvo miedo, recuerda, impuso a Mario, primero Carlos Salinas, y luego Cedillo, lo impusieron a Mario Ruiz Massieu como fiscal general o su procurador general para investigar ese asesinato, pero terminó suicidándose en Estados Unidos. ¿Sí? Que hubo y hay todavía muchas dudas sobre si se suicidó o lo suicidaron. ¿Para qué? Para que no revelara aquellos motivos por los que Raúl Salinas de Gortari había participado en el asesinato de su cuñado.
Así que se quedaron allí pendientes hasta que lo exoneró un juez. Nunca más se volvió a saber nada, nunca más se volvió a decir nada, pero recuerda, Raúl no era una perita en dulce. Él fue responsable de importar a este país leche contaminada en 2009, ¿sí? Perdón, fue responsable de importar leche contaminada y el caso estalló en 2009. Pues mi querido Paco, nada más una precisión, creo que no fue Noroña, fue Félix Salgado Macedonio el que recientemente le recordó en el Cierto, mira, Senado a Claudia Ruiz Massieu sí fue el que... esto del asesinato de su padre, ¿no? Sí, no, discúlpame, tienes razón, fue Félix Salgado Macedonio de Guerrero quien la detuvo y le dijo, sí, así que mi apunte estaba mal, pero no, todo lo demás es correcto, ¿sí? Oye, Así que Paco, en ese contexto, mira, los salinistas han salido a la calle a lanzarse con uno contra Lito y otro contra Alfredo del Mazo Maza. oye Paco, para cerrar este segmento tan interesante que se consigue cuando tenemos el análisis de alguien con larga trayectoria que lleva ahora sí que punto por punto lo que ha ocurrido en nuestro país por décadas y que has escrito libros incluso acerca de estos juniors. Déjame preguntarte tu opinión acerca de lo que exhibe ayer Laida Sansores en el martes del Jaguar. Resulta que Ricardo Monreal es otro o presuntamente otro de los brothers de Alito. Ricardo Monreal exhibido por ser literalmente un traficante o presunto traficante de influencias para beneficiar a Alito, con quien pudo negociar la derrota del PRI, del PAN, del PRD en Zacatecas y la victoria de su hermano David. Dame tu opinión acerca de esta historia de traiciones, filtraciones y arreglitos en lo oscurito. Vicente, ¿recuerdas? Hace como 2 meses platicamos y te dije, Ricardo Monreal labró su salida de Morena hace por lo menos 2 años, todavía no sale ciertamente, pero hace 2 años él ya había empezado a labrar su salida de Morena. Él sabe que Morena nunca va a ser candidato presidencial, nunca va a estar arriba de ninguno de los precandidatos actuales. No tiene capital político, pero es un negociador hábil. Negoció la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Ahora sabemos que también Álvaro Obregón. Sandra Cuevas no tenía ese capital, pero él fue alcalde o delegado de Cuauhtémoc en la Ciudad de México y tiene unas ambiciones larguísimas. Sabemos ahora que negoció la gubernatura de Zacatecas para su hermano y sabemos que Alito jugó contra el PRI. Sí, ya lo han dicho quienes participaron en esa elección. Nos engañó, nos entregó. Ricardo Monreal Ávila tiene ambiciones largas. Hace 2 años tuvo muchos acercamientos con Movimiento Ciudadano. Ahora sabemos que también los tuvo con Alito Moreno. Su salida de Morena está muy cantada. Sus alianzas, es un hombre muy oscuro. Es un hombre que al que nunca le va a alcanzar nada. Se siente igual que todos los políticos en este país, un predestinado, un iluminado. Mira, alguna vez me platicaban hace 2 años en el Senado que salía en las madrugadas, porque allí dormía, salía en las madrugadas y en el salón de plenos actuaba prácticamente como presidente de la República, es decir, ya había enloquecido políticamente hablando con la idea de ser presidente de la República. En esa época me habían comentado que ya había reunido los primeros 2.500 millones de pesos para el arranque de su campaña, pero yo metido como estaba en otro libro o como estoy, no he seguido ese hilo, pero eso me platicaron. Ahí están, salían las madrugadas al Senado, se paraba en el atril y a sus discursos o a posar como futuro candidato presidencial. Sí, otro predestinado. Sí.
siempre lo ha soñado, lo ha querido y es capaz de traicionar al presidente, pues claro que sí, ya lo vimos. Traicionar a Morena, ya lo vimos. Puede discutir lo que sea, pero ya lo dijo la gobernadora. Ahí están los audios para quien los quiera, para las autoridades, claramente. Así que ese es el Ricardo Monreal, ¿sí? Un hombre negociante de poder, un hombre que hace mucho, mira, lo dijo ayer la gobernadora, el Ricardo Monreal de ahora no es el mismo que el Monreal de hace 26 años. Es diferente, claro, tiene otras ambiciones. Antes no tenía claro que podía llegar a la presidencia, o por lo menos a la candidatura presidencial. Hoy piensa que sí, tiene fichas para negociar y va a negociar hasta que pueda, Vicente? Pues, ¿qué te parece, Paco, si te invito por ahí cuando puedas, cuando te dé tu agenda, ya sea en Sin Censura Nocturno hoy o mañana nuevamente en el programa, para hablar del caso, por mero trámite de tiempo, para hablar del caso de Felipe Calderón y de García Luna, no menos importantes los temas después de la declaración de Adán Augusto López Hernández y hoy del presidente en la mañanera, y lo que estoy viendo que sube a redes Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, porque los fiscales están presentando más pruebas contra García Luna. ¿Qué te parece si te invito, si puedes, y seguimos hablando sin censura, Paco? No, pero claro, Vicente, ya sabes que a la orden, ya sabes que a la orden tú me dices, hoy a la noche, mañana platicamos, pero mira, nada más una para dejarle a la gente. Recuerda que García Luna, dentro de sus limitaciones, era un hombre astuto para el crimen. En complicidad con Felipe Calderón, ellos hicieron que los cárteles de la droga les pagaran una cuota por la exportación de acero a través del puerto Lázaro Cárdenas. Ellos hicieron que los cárteles de la droga les pagaran una parte de la extorsión a los aguacateros y otra parte de la extorsión y de los negocios alternos a la minería de este país. Así que lo de las armas, pues ahí está. Pues platiquemos esta noche, si te parece. Ya me está dando luz verde la querida Ceci Vega, quien produce y coordina ambos espacios Sin Censura. Si te parece, nos vemos esta noche en Sin Censura Nocturno, pero te pido por favor que cerremos invitando a la gente para que vea tus publicaciones en redes sociales, en donde, como digo yo, dejas la víbora chillando, maestro. Vicente, bueno, pues ya sabes, Vicente, @ Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y estamos pendientes. Y mira, el salinismo nos va a dar de aquí a enero y de aquí al 2024 mucho de qué hablar. Miren, desafortunadamente perdimos la conexión con Vicente, pero bueno, aprovecho para saludar a Paco Cruz y para agradecerle también por esta. Mire, no dejo yo de escribir lo que está planteando Paco. Usted sabe perfectamente que yo redacto los encabezados y las descripciones de todos los clips que hacemos aquí en Sin Censura. No dejo de escribir porque hay una serie de datos que ha presentado Paco, y pues Paco, te saludo con mucho gusto. Ya está de vuelta Vicente, regresamos con Vicente Serrano. Gracias, Toño, sé que andas a 1000 por hora. Te mando un abrazo, Paco, quedamos al pendiente y nos vemos y nos escuchamos esta noche en Sin Censura Nocturno. Sí, Vicente, un abrazo para Toño, un abrazo para todos, gracias. Cuídate. El maestro Paco Cruz, autor de García Luna, el Señor de la Muerte, hablando con nosotros sin censura, y le prometo que esta noche también se va a poner candente el programa. Viene a continuación, porque ya llegaron, y les agradezco primero su paciencia, porque han estado en el sistema ya un rato. Le mando un abrazo primero a Manuel Hernández Borboya, periodista, reportero en México de Actualidad RT y miembro de estas mesas de diálogo de Sin Censura. ¿Cómo estás, Manuel? Un abrazo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Vicente? Buenas tardes, un saludo para ti, para el buen Ramiro y para toda la audiencia de Sin Censura. Gracias, Manuel. Un abrazo también para ti y saludo al sensei,
al maestro, al escritor, analista y miembro de esta familia sin censura, Ramiro Padilla Tondo. ¿Cómo estás, Ramiro? Buenas tardes. ¿Qué tal, Vicente? Mis redes sociales, @Ramiro Atondo, @Chairo Ilustrado. Síganme. Bueno, déjenme iniciar con este tema que es polémico en la mañanera. Después de 3 años, la corresponsal de la revista Proceso vuelve a traer a la mesa la liberación de Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Le recrimina, por qué no decirlo así, al presidente la liberación de Ovidio hace 3 años y que pudo haber respondido a la presión de un grupo del crimen organizado. Pues por más que uno no quiera meterse en las líneas editoriales de otros medios, uno se pregunta si esto es para hacerle el caldo gordo a esas narrativas de la oposición que anda muy intensa en redes sociales, sobre todo, y en medios de comunicación corporativos, Manuel. Sí, pues yo no me queda muy claro por qué revivió todo ese tema de Ovidio. O sea, me parece un poco forzado ese asunto, cómo lo están llevando. Y pues cada que se cumple, me parece que tiene que ver con la fecha, que fue más o menos por estas fechas que se dio ese operativo, pero me parece que ya es como darle demasiadas vueltas a lo mismo, ¿no? O sea, ya López Obrador asumió la responsabilidad por ese asunto, ya se comentó y comentamos en su momento, pues de las inconsistencias que había entre el gobierno federal a la hora de explicar ese asunto, es decir, y que sigan con ese tema. O sea, me parece que pues ya es más una agenda política que periodística como tal, ¿no? O sea, realmente, pues ya, ¿qué más va a decir López Obrador que no haya dicho sobre ese tema? Y el hecho de pues, llevarlo a la conferencia matutina y todo ese rollo, pues a mí me da la impresión de que tiene más que ver con una agenda política de seguir posicionando el tema y que no muera ese asunto, ¿no? Que hay que seguirlo manteniendo en el imaginario colectivo, porque realmente noticiosamente, pues siento que no te da ya mucho ese tema para seguirlo explorando, ¿no? Y yo lo que a veces me pregunto es, habiendo tantos temas para investigar, y si realmente quisieran encontrarle cosas a López Obrador, podrían ponerse a investigar de veras, ¿no? O sea, pero como salir a refritar los mismos temas una y otra vez, y que eso les va a dar pues rendimientos o tema de conversación para seguir posicionando pues un asunto ya más que refriteado, pues ya me parece pues algo poco necesario, ¿no? O sea, realmente pues ya qué más le van a escarbar por ahí. O sea, por más que salgan cosas en Guacamaya Leaks y demás, pues lo intentó también Carlos Loret hace poco, reviviendo ese asunto y no le pegó. Entonces se ve que en algunos medios con una afinidad considerable hacia el bloque opositor, pues siguen con esa línea discursiva, ¿no? Pero pues realmente no les ha pegado hasta ahorita y no creo que les vaya a volver a pegar. Así es. Me dio mucho gusto saludarte, Ramiro Padilla Tondo. Compártenos tus redes sociales. Maestro, ¿cómo estás? Dame tu opinión acerca de estas intentonas en la mañanera en donde dicen que todo está armado para beneficiar al presidente, pero por favor, esto claramente confirma que hay libertad, a pesar de las líneas editoriales que no compartamos, para que cada corresponsal se exprese como considere en la mañanera, Ramiro. Es que, como bien lo planteaba Manuel, hay esta idea estúpida heredada de Felipe Calderón y sus secuaces de que pues al fuego se combate echándole gasolina. No creo que nadie en Culiacán esté en desacuerdo con la decisión del presidente de anteponer las vidas humanas a la captura de un criminal de alto perfil. A mí me parece, y sigo pensando que lo mejor que pudo hacer el presidente fue liberarlo, porque fue un operativo hecho con las patas. Entonces, en este sentido, que ella venga a sacar el tema de Ovidio, porque si
si sacan el tema de Ovidio hace 3 o 4 años, al rato van a sacar igual que Xóchitl Gálvez, que trabajaba López Obrador para Echeverría, ¿no? Cuando estaba en la prepa, o sea, y que la desmintió el secretario de Gobernación. ¿Y qué van a decir? Al rato van a sacar la niñez de López Obrador como si fuera tema noticioso. Es una tontería, pero y también qué manera de desperdiciar el tiempo de la mañanera, de verdad. Oigan, y a ver, denme su opinión acerca de esta que llama Ricardo Monreal una guerra fratricida, que advierte que puede llegar el punto del no retorno, políticamente hablando, se tira al suelo como víctima, lo defiende Alito Moreno. Alito Moreno no se defiende ni solo, prefiere defender a Ricardo Monreal luego de lo que exhibe ayer Laida Sansores. Algunos consideran que fue una bomba, otros que un petardo, pero confirma lo que hemos venido diciendo por años en el equipo de Sin Censura. Para el 2024, la guerra importante va a ser al interior del movimiento por la candidatura presidencial. Olvídense de la oposición. Bueno, esa sigue siendo mi opinión. ¿Tú cómo has visto estas horas de intenso jaloneo, mi querido Manuel Hernández Borboya? Pues sí fue una balconeada importante para Ricardo Monreal, pero pues ya ahora sí que pues es una balconeada más, ¿no? Ya se ve o estas conversaciones muestran cómo son las negociaciones o los acercamientos o los intercambios de favores entre la clase política, entre políticos de alto perfil, y pues sí, evidentemente quedó exhibido Ricardo Monreal con todo este asunto, ¿no? Aquí lo que a mí me queda un poco de duda es por qué Laida Sansores decidió sacar estas conversaciones contra Monreal en este momento. Es decir, ya hay un plan dentro de la 4T para ya tronar de una vez a Ricardo Monreal, o fue fortuito, o cuál es la intencionalidad política de sacar esa conversación justo ahora. Ya sabemos que Monreal desde hace un rato pues tiene pues pie y medio fuera de la 4T, pero que todavía se aferra ahí, ¿no? Yo creo que Monreal está esperando como un momento para subir el costo de su salida de Morena y poder pues obtener algo de ese asunto. Y no sé si de repente ya habrá algún plan para tronarlo desde ahorita, porque conforme se acerque la sucesión presidencial de 2024 y se tengan que definir campañas pues dentro de un año más o menos, a los candidatos de cada partido, pues más costoso va a ser una fractura en esos momentos. Entonces no sé si están adelantando algo de tiempos. Por ahí comentaba Laida Sansores que a Monreal ya lo tenían, estaba el cuerpo dentro de la 4T, pero el alma de Ricardo Monreal ya se había ido desde hace mucho tiempo y que ya lo veían como parte del bloque opositor. A mí me salen varias dudas. Yo no sé si Laida Sansores pues esté manejando ella por su propia cuenta. Veíamos estos señalamientos que hizo Claudia Sheinbaum hace rato aquí en tu programa, Vicente. Veíamos también lo que comentó López Obrador de que él no estaba muy de acuerdo con este asunto, pero yo no sé si se está manejando por su propia cuenta Laida o es parte de un proyecto más amplio dentro de algunos sectores de la 4T para tronar a ciertos enemigos, porque lo cierto es que Laida Sansores se ha convertido pues como en la golpeadora de la 4T, con estos martes del Jaguar, que han sido muy polémicos, muy sonados, que sobre todo pues van dirigidos contra Alito Moreno, que ya vimos que sí le apretaron las tuercas y lo doblaron completamente para algunos temas legislativos, pero lo que llama la atención es que ya no solo es contra Alito Moreno, sino con las personas que han tenido contacto con este personaje, y entre las cuales se incluye Ricardo Monreal. Monreal está ahí tratando de sortear ese asunto, diciendo que hay fuego amigo y demás, pero no sé exactamente cuál sea la jugada que pretende Monreal o hasta qué punto pretende aguantarse dentro de la 4T. Igual y va a tratar de juntar el mayor capital político que tenga a su disposición para tratar de forzar una negociación en esta alianza que tiene con Marcelo Ebrard, que también lo hemos visto un poco apagado, un poco fuera de los reflectores mediáticos. Yo no sé si Ebrard esté también amarrando algunas negociaciones con grupos políticos
digamos, más a ras de suelo o más de terreno, más que figurar en medios, porque lo hemos visto un poco apagado en la esfera mediática últimamente, y pues habrá que ver también qué factores están jugando todos esos grupos y el movimiento de los grupos internos de Morena dentro de este pues golpe interno, digamos, entre Laida Sansores y Monreal, porque digamos que aunque Monreal ya está con un pie y medio fuera, pues todavía tiene ahí, está aferrado y tiene un pedacito de presencia dentro de las filas de la 4T. Digamos, no se ha oficializado la ruptura, que ya es una ruptura más que anunciada, pero que pues sigue ahí aferrado Monreal, ¿no? Entonces hay que ver qué consecuencias va a tener esto. En cuanto a los audios, creo que no le va a afectar tampoco gran cosa a Monreal, más allá del quemón, porque a final de cuentas, pues sí están viendo que Monreal va a negociar con algunos fiscales para hacerle ahí el paro a Alito Moreno y cosas de estas, pero digamos que en temas de corrupción más fuertes, de que tuvieran negocios en comunes o con cifras o cosas así, no va a salir. De hecho, pues hasta ahí en las conversaciones sale un poco que se distanciaron porque no habían estado de acuerdo en algunos temas de algunas votaciones, y creo que también hasta cierto punto pues es natural que un coordinador de una bancada pues tenga intercambios con gente de otros partidos, aunque desde luego pues el tono en el que se dan estas conversaciones, con este doblaje que pusieron en las conversaciones de Laida Sansores, pues sí es un quemón sobre todo mediático, y para seguir debilitando a Ricardo Monreal dentro de las filas de la 4T, ese es como yo lo veo, pero no creo que vaya a tener más implicaciones. Hemos visto mucho peores audioescándalos de Alito Moreno hablando de lavado de dinero y de cosas ya más grandes, y tampoco es que haya caído. Entonces no creo que vaya a ser algo muy, muy grande para Monreal, pero sí es parte de una estrategia de desgaste. Mi querido Ramiro, déjame adivinar dos cosas que te llamaron la atención. Esto que menciona Manuel de las voces utilizadas y los tonos para leer los presuntos whats intercambiados entre Monreal y Alito, y la marcha Zacatecas que le arreglaron a Ricardo Monreal en el pitorreo. Mi querido Sensei, dame tu opinión de este desgreñadero que se cargan. Bueno, pues es que está entre el samurái del Botox y el reverendo Monreal, ¿no? Que habla más como si fuera pastor de una iglesia cristiana, invita a todos a que se arrepientan y crean en la derecha de nuevo. O sea, el colmo de los ridículos. Anoche en la otra sección hablábamos, Vicente, decía yo que obviamente cuando la línea discursiva de Monreal ha sido la de quiero reconciliar al país, el 80% del país no quiere reconciliación con la derecha después de todo lo que hicieron. Entonces, esa línea discursiva que intenta acercar sus posiciones al centro o a la derecha Monreal para digamos, si es candidato, que la clase media vote por él, cosa que no va a suceder. Entonces, pues es ridículo también la manera en que se dan las negociaciones. Claro está, como dice Manuel, que pues si al Alito lo pueden agarrar, como decía Trump, balaceando a alguien en la plena Alameda Central aquí en México, y no le van a hacer nada. Parece que es inmune, ¿no? al castigo Alito, y pues lo doblaron. Pero en el caso de Monreal, qué vergüenza que no entienda para dónde funciona el asunto, y que juegue a espaldas, digamos, en el fútbol, como defensa central, que se la pase habilitando los delanteros de la oposición, ¿no? En vez de salir en línea y se quede atrás. Entonces, Monreal tendría que tener congruencia y renunciar, y como dice la canción de Juan Gabriel, ya no te aferres a un imposible, ni te hagas más daño, Monreal. Está buena esa. Oigan, y bueno, déjenme cerrar en esta última ronda proponiendo este tema. ¿Qué exhibidotas le está poniendo el presidente Andrés Manuel López Obrador a Felipe Calderón, a García Luna, sobre todo después de que Adán Augusto López Hernández ayer en el Congreso de Michoacán hablara de una investigación internacional contra Felipe Calderón, que le puso los pelos de punta al expresidente panista de México? Pregunto yo,
El presidente fue más mesurado que el secretario de Gobernación, pero ¿cómo ven esta posibilidad? Digo, es una posibilidad que aplaudiríamos muchos y que estaríamos esperando muchos esta investigación sobre Felipe Calderón, Manuel. Yo veo con muchas reservas esa supuesta investigación, ¿eh? Por ahí, Adán Augusto, yo lo siento más que está como tratando de meterse en la contienda presidencial de Morena, más que realmente tenga sustento esa supuesta investigación de Felipe Calderón. Hay quien ha dicho que sí se le ha investigado por esos temas. Por ahí estaba comentando Buscaglia, que Edgardo Buscaglia, que él sabía de una investigación de hace 2 años contra Calderón, pero que no era por esos temas. Y a mí me genera dudas, sobre todo por la manera en que se expresó Adán Augusto López ahí en Michoacán, diciendo que se le estaba investigando a Calderón por el tráfico de armas, o que estaban vendiendo armas o se convirtieron en traficantes de armas en el gobierno de Calderón, y que por esas mismas situaciones estaba siendo enjuiciado García Luna, cuando quienes hemos seguido el tema de García Luna, pues sabemos que no es por tráfico de armas, es por temas de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, contribuir al tráfico de cocaína con el cártel de Sinaloa. Entonces me parece que las palabras de Adán Augusto están medio a la ligera, más tratando de generar ahí comentarios en medios, reacciones, sobre todo después de los señalamientos que hizo Felipe Calderón y Ernesto Zedillo desde España, en contra del populismo y de la democracia y todos estos asuntos, y yo lo veo más como una respuesta en términos políticos que como algo realmente factible, ¿no? Casi todo el sexenio llevamos viendo que ahora sí están investigando a no sé quién, y ahora sí están investigando a Peña Nieto, y ahora sí están investigando a no sé cuál, pero que no ha pasado de la retórica. O sea, realmente los casos que se han judicializado, como el de Emilio Lozoya, quizá fue uno de los más sonados en su momento, el de Juan Collado y demás, pues no han pasado de ahí. Entonces yo creo que de repente la 4T abusa de estar hablando sobre investigaciones a políticos como una mera manera de posicionar algunos temas y azuzar el fuego, el golpeteo y el intercambio de golpes políticos, pero que falta consistencia. O sea, a mí me gustaría ver cosas más contundentes, que nos platiquen pues de las investigaciones o cómo han avanzado las supuestas investigaciones de la Fiscalía, por ejemplo, en el caso de Andorra, con todo este grupo de priistas que estaban escondiendo dinero allá, que estaba sumamente documentado y que no hemos visto que avancen esos temas. Entonces, a mí sí me parece que hay que tomar con mesura y con cautela esos dichos de Adán Augusto, que pues estamos viendo cómo está tratando de hacer de el golpeteo contra otros actores políticos del bloque opositor una forma de meterse ahí en la contienda presidencial. Lo vimos la semana pasada, pues dándose ahí de intercambios verbales con gente de Movimiento Ciudadano, tanto con Enrique Alfaro como con Samuel García, y vemos a un secretario de Gobernación que, contrario a lo que fueron sus primeros meses, que se veía más negociador, más operador político, pues ahora está en un plan muy poniéndose los guantes para subirse al ring cada que tiene oportunidad, pero yo al menos lo veo más como parte de un proyecto personal de Adán Augusto de tratar de meterse ahí en la contienda presidencial, más que como una estrategia que incluso venga desde el mismo presidente López Obrador, que es un poco más cauto en algunos de los señalamientos que hace, no sin dejar pasar, pues, y de una manera muy irónica, pues estos señalamientos que le hicieron Zedillo y Calderón, ¿no? Por ahí pues dijo, ahora resulta que Calderón está hablando de democracia cuando se robaron la presidencia en 2006, y Zedillo da clases de economía pues cuando aprobó el FOBAPROA, ¿no? Que sí, seguimos pagando hasta el día de hoy. Yo estaba sacando cuentas el otro día, y en los 3 primeros años del gobierno de López Obrador, los mexicanos hemos pagado 850,000 millones de pesos por el tema del rescate bancario. Entonces, pues yo veo en estas coordenadas todo este golpeteo político, pero me gustaría que pasara de la retórica y ver acciones más contundentes contra estos personajes impresentables, y sobre todo después de que se quemó el cartucho
del juicio contra los expresidentes, que me parecieron era una buena oportunidad para darles un calambre de a de veras y que no anden pues presumiendo y dándose la gran vida a estos fulanos en otros países, hablando sobre democracia después del desastre que dejaron acá en México, ¿no? Creo que era una buena oportunidad para verlos comparecer ante la justicia y ojalá que se nos haga, pero cada vez se ve más lejana esa posibilidad, lamentablemente. Mi querido Ramiro, vamos a cerrar con tus opiniones, tus comentarios, tu reflexión, maestro. Pues sí, discrepo un poco con Manuel, que en el caso del juicio de expresidentes, obviamente el INE metió como la 10ª parte de las casillas, obviamente te hicieron todo tipo de trampas para que no fuese vinculatorio, como lo han hecho toda la vida, por eso queremos correrlos a la chingada, a Lencho y a toda su camarilla. En el caso de Calderón y lo que hace, y en el caso de lo que dice Adán Augusto, primero, cuando les da a los regios una sopa de su propio chocolate, porque los regios en general tienden a decir que son superiores, que quisieran ser parte de Texas, que mantienen a todo el país, y luego viene un tabasqueño y le dice, yo soy más inteligente, nosotros somos más inteligentes que ustedes, no sé por qué se tiran al piso, si la línea de pensamiento de los regios siempre ha sido esa. Entonces se los aplicó también, ¿no? En el caso de Calderón y lo que señala Adán Augusto, pues sí, Calderón tendría que estar en un hospital psiquiátrico o en una cárcel de máxima seguridad. Calderón no tendría que andar pontificando o dando clases de democracia en lugares de ultraderecha, ¿no? Es como reunirnos o sea, es una bola de salvajes de traje, lo que vimos ahí en esa reunión. Creo que la organizó el Marqués Vargas Llosa, ¿no? Que decía que no existían las civilizaciones en América y que gracias a Europa, gracias a los europeos somos lo que somos y esa clase de tonterías. De hecho, yo en el programa que hicimos con Miguel Martín pasamos el fragmento donde Vargas Llosa se tira al piso y le besa los pies a los españoles y Octavio Paz casi se levanta y lo agarra a madrazos, ¿no? Si quieren buscar ahí al final del programa con Miguel Martín del lunes al aire, y ver toda esta yunta de idiotas que por accidente llegaron, porque Zedillo llegó por accidente a ser presidente gracias al asesinato de Colosio, y Felipe Calderón por un fraude que orquestaron toda la clase empresarial, la clase política y con la ayuda del retrasado mental de Vicente Fox. Gracias a eso, con un fraude llegó a la presidencia y vienen a querer dar lecciones de democracia y obviamente todo lo que implica lo de la guerra contra el narcotráfico, y estoy totalmente seguro que sí sabía Felipe Calderón del tráfico de armas. Entonces, mi querido Felipe Calderón, ojalá te pudras en la cárcel y ojalá lleguen a buen puerto. También hay que recordar que el sistema judicial todavía le pertenece al PRIAN, entonces cuando uno mueve una ficha, esos güeyes mueven 3, porque pues, o sea, los priistas, los prianistas son rateros, no pendejos. Ellos prepararon todo un marco legal y constitucional para hacer muy difícil que los persiguieran. Hasta hace poco, ¿por qué se podría juzgar a un expresidente? Se podía juzgarlo por traición a la patria, nada más, pero pues de lo demás no, o sea, no podías juzgar, por ejemplo, a Carlos Salinas, como dijo el periodista Paco Cruz, por robarse la partida secreta de miles de millones de dólares, no lo podías juzgar por eso, era injuzgable. Así que ahora pues hay que reformar las leyes para que, como sucede en Sudamérica, en Centroamérica, en otros países, pinche presidente que la hace la paga saliendo. Vámonos recio, actos de corrupción. Hay que recordar, en Guatemala creo que tiene el récord de presidentes en la cárcel, El Salvador, Honduras, Perú, ¿cuántos presidentes expresidentes ha metido a la cárcel? Entonces, eso es lo que tiene, esa es la barrera que tenemos que romper para llegar a un estado pleno de justicia. Y sí, sería maravilloso, yo te lo dije anoche, Vicente, nos vamos a festejar al Ángel de la Independencia el día que arresten a Calderón, por eso anda en España y por eso no llega a Estados Unidos. ¿Por qué no llega a Estados Unidos a dar una conferencia? Es más, vamos a hacer una cooperacha, toda la raza migrante, lo invitamos a que dé una conferencia a Los Ángeles y tú lo entrevistas, Vicente, ¿qué te parece? No, pues obviamente no va a querer, mi querido Ramiro. ¿Por qué no cerramos, Sensei, invitando a la gente a tus trincheras?
Mira, voy a estar en una utopía acá, creo que es que acá en Iztapalapa, les voy a estar compartiendo lugar exacto. Voy a tener eventos 2 días en 2 utopías, por ahí, si me hace producción hacer el favor de subirlo. Voy a estar aquí 2 días en Iztapalapa, Catasunfacho. Ahí está Utopía Barco, en el Parque Lineal Periférico Oriente, esquina con Avenida Luis Méndez Eje, Ciudad de México, a las 11 de la mañana. Estaré presentando Catasunfacho. Llevaré también del pequeño char ilustrado de Hojas sin Ruta y de Maradot. El domingo también estamos por confirmar, ya les avisaré. La próxima semana creo que es Tláhuac, el próximo fin de semana en Tláhuac. Recuerden, este sábado va a ser a las 11 de la mañana en Tláhuac la siguiente semana, y el 5 de noviembre ya cierro la gira en la Ciudad de México en el Chopo. Pues ya saben, ahí están mis libros en Amazon, Catasunfacho, Pequeño Char Ilustrado. Ya salió en versión electrónica mi mejor libro de cuentos, que es Los Rituales. También la edición de 15º aniversario de A 3 Pasos de la Línea, que es un libro para los migrantes. Y pues aquí estamos, Vicente, y un gusto colaborar siempre con Manuel, un placer siempre compartir ideas con él y contigo, papi. Te mando un abrazo. Gracias, mi querido Ramiro. Manuel Hernández Borbolla, hay que seguir pidiéndole a la gente que te apoye en tu canal de YouTube, que debe de seguir avanzando, puedan o no estar de acuerdo con tus opiniones, porque ya viene el chat que se te fueron encima por algunas de tus opiniones en esta mesa de diálogo, pero le pido a la gente que entienda que no todos podemos pensar igual, que no todos podemos hablar con el mismo tono, y que eso enriquece el debate respetuoso de las ideas en nuestro país. Eso además de tus redes sociales, querido Manuel. Sí, pues creo que de alguna manera tener diferentes puntos de vista enriquece el panorama, ¿no? Siempre y cuando pues sean honestos estos puntos de vista, y pues es lo que tratamos de hacer. Entonces pues ahí los esperamos en el canal de YouTube, Manuel Hernández Borbolla, con mi nombre completo, igual en Facebook y en Twitter, @ManuelH Borbolla, que ahí estamos comentando, digamos, en tiempo real todos estos temas. Y muchas gracias, Vicente, por el espacio. Siempre un gusto compartir aquí puntos de vista con el buen Ramiro, que siempre, más allá de la víbora chirriando, a mí me deja con mucha risa algunos de los comentarios de Ramiro. La semana pasada estaba yo todavía retomando esto de la mariobesarización de algunos políticos mexicanos, y pues siempre muy interesantes los conceptos que maneja el buen Ramiro. Entonces, un abrazo para todos. Estoy de acuerdo contigo, nada más hay que verle la jeta al Ramiro para soltar la carcajada. Mi querido Manuel, te mando un abrazo, sensei. Gracias al querido Ramiro Padilla Tondo y a Manuel Hernández Borbolla por hablar con nosotros sin censura, y obviamente nos llevamos pesado, pero el que se lleva se aguanta, y bueno, eso es lo que hacemos en la familia Sin Censura. Le ofrezco una disculpa a amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano, y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales, y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.